De regreso en Por la Mañana en América y ya está con nosotros Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trends, analista político, para abordar la forma como se ha venido desarrollando la campaña electoral en Venezuela, solo 17 días para estas elecciones presidenciales y también el resultado de algunas mediciones recientes, esta diferencia que están arrojando entre Edmundo González Urrutia y Nicolás Maduro. Antonio, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Jessica. Un placer estar contigo y con tu audiencia y con los que nos siguen. Antonio, empecemos por el resultado de algunos de estos sondeos. Tenemos, por ejemplo, el sondeo de ORC Consultores, que con vistas al 28 de julio da una diferencia de 44 puntos entre González Urrutia y Nicolás Maduro, una diferencia a favor de González Urrutia, lógicamente. Mega Análisis también ha presentado recientemente el resultado de un sondeo cuyo margen es más amplio, 59 puntos a favor de González Urrutia. ¿Cómo podríamos interpretarlo de cara a los días que faltan? Porque aún hay campaña y aún hay elementos a considerar antes del 28 de julio. Lo podemos interpretar como que el pueblo, la soberanía popular, tomó una decisión de cambio. Definitivamente hay un cambio, hay una voluntad de cambio en el país y está manifestada en las últimas encuestas, donde la brecha entre Edmundo González Urrutia y Nicolás Maduro se incrementa. Cuando vemos un 40, entre un rango entre un 40% para redondear y un 60%, quiere decir que la mayoría va a votar por Edmundo González. Aquí ya la decisión está tomada. Aquí lo que se va a materializar el 28 de julio. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una candidatura que apasiona, que es la esperanza, que crea un futuro, y una candidatura que no logra despegar. Maduro se ha mantenido en ese 14, si vemos la de Mega Análisis en 13 y la de, ¿cómo se llama? ORC, está como unos 20, pero no logra incrementar su intención de voto. Entonces, estamos realmente ante un mandato de la soberanía popular. Yo creo que aquí el grupo de Maduro, el entorno de Maduro, debe estar, ya conoce también estas encuestas y por lo tanto deben estar evaluando escenarios donde podrían buscar una salida para ir a una transición en Venezuela, porque de otra manera es trancarle a ese gran esperanza y esa gran voluntad que tiene hoy el venezolano en términos del cambio que se presentará el 28 de julio. Ahora, estas diferencias, estas amplias diferencias en sondeos, las hemos visto también en contiendas electorales anteriores. Gran esperanza que se manifiesta en mediciones, que lleva incluso a más personas a tomar la decisión de participar, y esto ante la apatía de otros procesos, no estamos diciendo que sea el caso de este, pero en esta oportunidad, ¿qué cambio ve que se está presentando frente a contiendas del pasado? Cuando comparamos que ha habido este tipo de intención, esta brecha tan fuerte, trato de recordar una fecha, Jessica, una de las elecciones Ujú. presidenciales, y me cuesta recordar, presidenciales, ¿ok? Alguna diferencia. Más bien, cuando ha habido las intenciones, sí es cierto, ha habido una gran manifestación en términos de concentraciones, pero en términos de mediciones, si vemos con Chávez, más bien era al revés. Chávez era el que generalmente tenía una mayor intención de voto cuando se medía. Cuando vemos las tres o las dos anteriores de Maduro, no se compara con esta donde hay un sector que antes votaba por los candidatos como Chávez y en la primera del 2013 de Maduro, en la que Chávez pidió que era Maduro su sustituto, y recordemos que esa fue muy cerrada. Esa realmente, lo que uno recuerda y conoce es que la ganó Enrique Capriles Radosky por un margen muy cerrado. O sea, lo que quiere decir que había una polarización casi 50-50. Entonces, en este caso estamos hablando de una brecha de muy grande. O sea, hacer una trampa, que es lo que podríamos estar evaluando en otro escenario, un fraude, va a costar mucho porque sabemos que la trampa se hace a través de la maquinita, no a través de la parte
electrónica, se hace en la maquinita, se cuenta el voto, se mete en la cajita y por supuesto cuando se transmiten los datos ya está contabilizado ese voto. Entonces yo creo que aquí hay una gran diferencia en términos de participante, en términos del elector. El elector hoy es un elector que antes votaba por candidatos del socialismo del siglo XXI, que hoy no cree en esa solución y que vota por una alternativa distinta. Ese es otro. Y lo otro, que tenemos una líder que se llama María Corina Machado, que ha ido conduciendo esta epopeya, porque ha venido subiendo cada vez más. En la última encuesta de Mega-Análisis, María Corina llega a un techo de 80% de intención de voto si fuera candidata. Lo que quiere decir que todavía hay una posibilidad del mundo de crecer a ese valor de 80 si se transfiere 100% todo el capital político de María Corina. Entonces tenemos una líder, María Corina, tenemos a Edmundo González Urrutia, que ha mostrado ser un hombre para la transición, que es de consenso, es diplomático, es del diálogo, de la negociación, son elementos distintos que no amenaza a ese elector que hoy está cansado del gobierno de Nicolás Maduro y que cree que aquí todavía tiene cabida, porque es un país, como lo ha dicho Edmundo González, para todos los venezolanos. Entonces también hay un mensaje que reúne a todos los venezolanos, mientras que antes se polarizaba y se buscaba eliminar al otro. No, en este caso es un país inclusivo, es un país que presenta opciones para poder reunir a la familia también, que es el otro gran mensaje que tiene esta campaña. Esta campaña por parte de la Fuerza Democrática tiene eso también, la reunificación de la familia. Y eso es muy importante porque hay un dolor que hay que sanar por parte de los que se quedaron y los que salieron, en la que hay que reencontrarse como país. Tenemos que hacer una pausa, pero antes quisiera hacer un planteamiento para desarrollar en el siguiente segmento. Y es que me parece interesante que ha dicho, se ha capitalizado, se ha trasladado el capital político de María Corina Machado a Edmundo González en buena medida, pero no en su totalidad. ¿Cuánto falta para eso? Lo podemos estar viendo y también quisiéramos tener su punto de vista acerca de la forma como el propio candidato ha abordado este capital que de alguna forma construye y ha venido construyendo María Corina Machado. Estamos nosotros, amigos, en Por la Mañana en América analizando junto a Antonio de la Cruz esta campaña política y el escenario de cara al próximo 28 de julio. Ya volvemos. Continuamos en Por la Mañana en América en compañía de Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trends, abordando el escenario electoral o preelectoral de Venezuela y hablábamos acerca del capital político de María Corina Machado y la forma como se ha transferido a Edmundo González Urrutia. Señalaba Antonio que pues podría llegar a transferirse por completo. ¿Cuánto tiempo podría pasar tomando en cuenta que faltan solo 17 días para las elecciones y considerando también esta intención de voto que no solo se está reflejando en sondeos, se está reflejando también en la calle? Hemos visto estas concentraciones en distintas partes del país y eso también es una evidencia clara de la intención del ciudadano para acudir a las urnas el próximo 28 de julio. Jessica, fíjate, veamos, María Corina gana la primaria con 1,22%, no hay mediciones todavía porque es la candidata, pero es inhabilitada. Pero una vez que se arranca y se consolida que el candidato de la unidad es Edmundo González Urrutia, recordemos que arranca con más o menos un 40, 45 en las primeras mediciones. Ella lo anunciaba en un pendón que llevaba. En ese momento empieza a transferirle su capital político, empieza a tener la confianza del electorado y vemos cómo a la vuelta de 3 meses, hoy está en 72. Estoy usando la misma referencia de Mega-Análisis, ¿no?, para tomar una referencia única. Y entonces, ¿qué ocurre? Entonces vemos que ya ha transferido de ese capital que veníamos viendo en María Corina de 77, tenía 72 hoy, en el mes pasado 77 tenía, hoy tiene 72, María Corina crece a un 80, ¿verdad? Y esto quiere decir que hay unos, ¿verdad?, 8 puntos que todavía podía ser transferido en 3 semanas, donde se van a dar todas estas concentraciones juntos y que se muestran en unidad perfecta y entonces la gente va a optar porque esa es la solución para el país. Entonces yo creo que podría, en estos 3 domingos que quedan para la elección,
pongamos 15 días de campaña concreta electoral, podría llegar a estar el mundo en 3 puntos más, ¿verdad? Un 75, Ujú. 76%, pero no logra desprenderse el candidato del oficialismo. Entonces yo creo que ahí es donde básicamente reside la gran ventaja del mundo, ¿no? De que hay una decisión tomada. Y lo otro, como mencionaste, es que las encuestas están reflejando lo que está sucediendo, la fotografía que se está tomando Ujú. son las encuestas, reflejan lo que se ve en los mítines, en las concentraciones. Entonces, quiere decir que hay una buena lectura hasta ahora por las encuestas serias en Venezuela, donde están diciéndole en este momento está lo que refleja lo que la gente dice en las encuestas, que antes se cuidaba porque era empleado público, porque le daba miedo, porque estaba recibiendo un beneficio por parte del Estado con los programas sociales, hoy está abiertamente decidida y muestra su voluntad cuando lo entrevista y cuando asiste a los actos, enfrentando todos los obstáculos, porque aquí la gente no se mueve porque lo llevan en buses, se va por su propio medio. Entonces, eso también es un dato importante porque es un elector comprometido, es un elector que al final, el 28, va a salir a votar por el futuro de Venezuela, que en este momento está reflejado entre el Mundo González Urrutia con María Corina Machado. Eso en cuanto a lo que está ocurriendo en Venezuela, pero también tenemos una comunidad internacional que no ha dejado de estar atenta a lo que está ocurriendo en el país y a las consecuencias que para la región, incluso para el mundo, podría tener el resultado de las elecciones del próximo 28 de julio. Hemos visto recientemente, o hemos escuchado, hemos leído los pronunciamientos del presidente de Colombia, del presidente de Brasil, de alguna manera instando a que se respeten los resultados, a que haya garantías. Hemos visto cómo nuevamente se pone sobre la mesa esta posibilidad de diálogo entre la administración Maduro y los Estados Unidos, y quisiera también tener su punto de vista, su valoración del papel de la comunidad internacional en esta oportunidad. El papel de la comunidad internacional es clave porque es la manera de no tener las armas en términos figurativos, las fuerzas democráticas y en manejar básicamente la sociedad civil y la presión internacional para poder que esa soberanía popular sea escuchada y sea como un mandato para el entorno y el poder hoy en Venezuela que representa Maduro sea obedecida, es necesario la comunidad internacional, que es la otra parte que puede hacer que Maduro en ese momento vea lo que está ocurriendo en el país y no se le ocurran con salidas ingeniosas, como reprimir un pueblo como el que hoy está manifestando su voluntad pacíficamente. Sí, y en ese sentido, esos dos aliados que mencionaste, Brasil y Ujú. Colombia, son clave para poder lograr que se dé, que ese voto que se manifieste el 28 sea lo que realmente muestra. Y ahí es importante. Los Estados Unidos viene conversando con Maduro desde hace tiempo. Eso no es nada nuevo. Lo único que ahora se hacía público y se muestra en una búsqueda por parte de los Estados Unidos de que se respeten también los resultados y no ser algo que sea usado como una excusa porque es considerado el enemigo externo y entonces usarlo Maduro como un elemento dentro de la campaña. Hoy Estados Unidos no puede ser usado por parte del régimen de Maduro como que está interviniendo al mantener sanciones y al mantener todo lo que hasta ahora había usado en términos de conseguir esta solución pacífica a través de las elecciones, de la crisis política que atraviesa el país. Ahora, digamos, regresando a lo que ocurre en Venezuela, a esta campaña, no solamente las concentraciones, no solamente estas actividades que está adelantando la plataforma unitaria de manera formal están allí, también hemos escuchado pronunciamientos a favor de la candidatura de Edmundo González Urrutia, de otras figuras emblemáticas de la oposición que de alguna manera
pues habían permanecido allí, unas con una voz más alta, otras con una voz más baja, pero han estado allí. Es el caso, por ejemplo, de Enrique Capriles, es el caso de Henry Ramos, del propio Manuel Rosales, que en las últimas horas, de alguna forma, han estado instando también a la participación y al fortalecimiento de la candidatura de Edmundo González. ¿Cómo evalúa la oposición en general con las diferencias que puede tener, que se puedan haber incrementado, que puede haber variado en este proceso? El triunfo es tan contundente que ha llevado a esa posición tradicional a tenerse que tomar la fotografía con Edmundo González y María Corina Machado. Porque aquí no se acaba la parte política en Venezuela. Recordemos que vienen elecciones parlamentarias y elecciones de gobernadores. Y ahí también es necesario ir en unidad para poder consolidar el triunfo de las fuerzas democráticas. Entonces, lo que observamos primero que hay una unidad en torno al Mundo González, que eso es muy importante para alcanzar este triunfo, porque esta participación, por ejemplo, de Manuel Rosales o el Nuevo Tiempo en el Estado Zulia permite conseguir que los testigos de mesa se puedan concluir en su totalidad. Y asimismo, los que tienen acción democrática y en torno a Primero Justicia. Eso permite que para poder alcanzar una representación en todas las mesas, el 28, porque se convierte en el hito más importante, tener testigos en las mesas para poder asegurar el triunfo y poderlo cobrar, se necesita que todos estemos a un mismo son, a un mismo tono. Y eso permite, al estar todos esos líderes tradicionales de la oposición en torno a Edmundo González, que sus seguidores, su partido, puedan también estar en la misma sintonía. Y eso asegurará el triunfo el 28 de julio. Aún quedan 17 días para este proceso, Antonio, una campaña con unas características muy particulares, la hemos estado viendo, hemos destacado varias veces en esta conversación lo multitudinaria de las concentraciones, en el caso de la plataforma unitaria, no tan así en el caso de la candidatura de Maduro, pero todavía hay un trecho por recorrer. De alguna manera en esta conversación ha salido a relucir los obstáculos que ha tenido que sortear la oposición para avanzar y probablemente se presenten otros en el camino. En cuanto a esto, ¿qué esperar y cuán, digamos, en todos estos años, cuán preparada está la oposición para seguir adelante y llegar a este 28 de julio con la fortaleza que se nota en la calle y en las encuestas? Fíjate, ¿qué ocurre? El, el oficialismo o Maduro o su equipo lo que busca es meter miedo. Es la herramienta que usa. La herramienta que usa es el miedo para poder ver si logra que la gente se abstenga de asistir, se abstenga de votar. ¿Okay? Ese es básicamente uno de los puntos y por eso se observa ese terrorismo de Estado, donde cierran negocios, donde ponen preso o detienen a dirigentes de los partidos políticos, sobre todo de 20 Venezuela, lo que hacen básicamente para poder meter miedo y la gente diga va a venir una mayor represión y por lo tanto vamos a dejar de participar. Pero eso no es lo que está mostrando el elector venezolano en este momento. También muestra, tengo una alianza con Estados Unidos. Entonces yo soy el que garantiza para los Estados Unidos el futuro de Venezuela. ¿Vuelve para qué? Para que el venezolano piense de que si los Estados Unidos es la potencia del mundo y que estuvo enfrentada a Maduro y hoy tiene negociaciones, entonces quiere decir que para qué voy a ir a votar. Entonces buscando una serie de mecanismos para que el voto y esa brecha que hablamos de 40 a 60, ¿verdad? Se cierre para ver si Maduro se hace competitivo. Eso no está sucediendo hoy y creo que lo que resta va a ser muy difícil porque ya estamos en la recta final, en la última milla, como se dice, y lo que viene más bien es un revolcón. Yo creo que aquí lo que vamos a ver es un gran revolcón. Entonces, ¿qué tiene en este momento para asegurar el 28? La parte de los comanditos, que es la parte cómo se estructura la defensa por parte de las fuerzas democráticas y la plataforma unitaria,
de garantizar las asistencias y cómo manejar el proceso electoral. Viene la parte del Plan República, con quien definitivamente van a ser veedores de ese proceso y van a sentir qué es lo que quiere el pueblo en términos de cambio para poder asegurar que el Plan República también sea un factor importante en el día de la ejecución de la elección. Y después tenemos también que todo lo que ha venido sucediendo, y lo mencionamos en la pregunta anterior, que todos se vean en unidad. Y eso nos va a permitir realmente, con la defensa del voto, con los comanditos, con el Plan República y con la unidad, ¿verdad?, perfecta de la oposición, yo creo que el juego está ganado. Antonio, gracias por haber compartido con nosotros este análisis y esta valoración de cara al 28 de julio. Poco más de 2 semanas para tener ya este resultado. Muchísimas gracias de nuevo. Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trends, ha estado con nosotros en la mañana de hoy. Vamos a la pausa, amigos, ya volvemos.